Muy buenos días, gracias por estar con nosotros otro día más aquí en Mediodía en León, en esta cadena de televisión leonesa 987 Live, de León al mundo. En el día de hoy, lunes 8 de noviembre, como siempre, me gusta agradecer a todos ustedes por apoyarme y por sus mensajes de ánimo, y gracias por ver 987 Live, esta gran cadena. También agradecer a todo el equipo de 987 Live por hacer posible este gran proyecto, y sobre todo a todos los invitados tan especiales como siempre por venir y concedernos sus grandes aportaciones. El día de hoy es un día especial porque es el Día Mundial del Urbanismo. Debemos dotar y concienciar a nuestras ciudades españolas de áreas verdes, espacios sanos, espacios sin contaminación, sobre todo para poder ajustarnos a los objetivos de sostenibilidad marcados para la Agenda 2030. También es el Día Mundial de la Radiología. Es importantísimo concienciar de la importancia que tienen los hospitales públicos, y más en nuestra provincia de León, como es el Hospital del Bierzo. Sobre todo debemos dotar a este tipo de hospitales de la tecnología más puntera para así poder detectar y diagnosticar enfermedades, y sobre todo poder curar enfermedades con antelación. También tengo que decir que es el Día de la Solidaridad Intersexual y el Día de los Huérfanos. Hoy tendremos la gran suerte de estar con Alba García Castro. Ella es trabajadora social y es de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, y bueno, nos va a contar qué hacen en su organización y cómo ayudan a las personas a través de su gran iniciativa. Después estaremos con María Jesús Armesto, que nos viene a hablar sobre el mundo de lo sobrenatural, ya que ha sido el Día de Todos los Santos hace muy poco, y bueno, nos viene a hablar sobre tradiciones celtas y también tradiciones romanas. Y para finalizar estaremos en el Valle de Ancares, que hemos estado este fin de semana, y hemos podido grabar ciertos ejemplos de la arquitectura tradicional leonesa y sobre todo de esa zona, y también algunas de sus tradiciones, como es el asado o asar pimientos allí en familia. Se puede considerarse un filandón leonés. Y también cómo se carga las castañas, o cómo se lleva a la cooperativa las castañas en esta temporada otoñal. Y bueno, ahora ya tenemos aquí a Alba. Muy buenos días, Alba. Hola, muy buenos días, Tania. ¿Cómo estás? Pues encantada de poder compartir ahora un ratín contigo, de poder explicaros a todos los espectadores que nos puedan estar viendo, bueno, la labor que hacemos desde la asociación. Muchísimas gracias de verdad por venir. Creo que es importantísimo concienciar a todo el mundo sobre este tipo de iniciativas y proyectos, porque la verdad es de una envergadura enorme poder ayudar a otras personas, y yo siempre digo que el altruismo hay que concienciar sobre qué es el altruismo, cómo podemos ser altruistas y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, bueno, cuéntanos, háblanos un poco sobre ti para que los telespectadores te conozcan un poquito mejor. Bueno, pues me llamo Alba García y bueno, yo estudié grado en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo, realicé prácticas profesionales en un hogar de día, trabajando con niños en riesgo social, y también hice prácticas profesionales en el Hospital Universitario Central de Asturias. Después cursé el máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables, también por la Universidad de Oviedo. Hice prácticas en el Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia del Principado de Asturias. Después, bueno, continué formándome en diferentes sectores, tema de la discapacidad, tercera edad, mediación familiar, y bueno, ahora como trabajadora social en APACI puedo desarrollarme tanto profesional como personalmente, bueno, pues trabajando con infancia, juventud, familias, y en relación con el ámbito de la salud, que la verdad siempre me ha interesado mucho. Jolín, enhorabuena. Por lo que puedo ver, toda tu trayectoria ha estado enfocada sobre todo a ayudar a los demás, y bueno, en el ámbito sanitario veo que te encuentras bastante interesada. Sí, bueno, considero que la salud pues, es el pilar fundamental y bueno, algo súper básico, y que bueno, deberíamos de tener todos cubiertos, y bueno, en este colectivo con el que trabajamos pues es súper necesario. Bueno, desde la entidad intentamos cubrir ese derecho a la salud de los niños, jóvenes y adultos que padecen cardiopatía congénita. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo nace APACI? Bueno, de verdad, enhorabuena a esta asociación, porque
es todo un ejemplo y una vocación de servicio la que tenéis de cada día poner vuestro granito de arena para poder ayudar a los demás a comprender mejor este tipo de enfermedades y bueno, pues que puedan convivir con ello de la mejor manera posible. Así es. Bueno, para contextualizar un poco, las cardiopatías congénitas, simplificándolo mucho, podemos decir que son lesiones o malformaciones del corazón de nacimiento. Entonces, bueno, es muy importante recalcar que es el problema cardiológico más importante, o sea, más común en la edad pediátrica. Se da en 8 casos de cada 1000 recién nacidos. Entonces, es muy importante no solo por la incidencia que tiene, sino también por la gravedad de muchas de las cardiopatías, ya que hay muchos tipos. Entonces, bueno, la asociación nace cuando un grupo de padres y madres ven que tienen una serie de necesidades comunes, ¿no?, que tienen que cubrir. Entonces, ven que la única forma de cubrir esas demandas que tienen es unirse, apoyarse. Entonces, así nace APACI, que nace en el año 2005, hace ya 16 años, con lo cual, bueno, estamos hablando... haciendo bien. Sí, estamos ya hablando de una trayectoria de mucho tiempo y, bueno, año tras año vamos, bueno, creciendo e intentando, bueno, pues cubrir estas necesidades de las familias. Y bueno, no te quiero cortar, ¿ibas a decir algo más? No, bueno, iba a seguir contextualizando un poquitín. Sigue, que las cardiopatías, bueno, es muy importante porque también cursan con otras patologías, otros síndromes y están asociadas a discapacidad. Entonces, es importante entender también que es una enfermedad crónica, con lo cual, bueno, estos niños tienen que estar constantemente acudiendo a revisiones o someterse a cirugías. Entonces, por eso también la importancia de la labor que hacemos, porque a estas personas constantemente, pues eso, tienen que ser atendidas y demás, y se suman nuevos casos cada año, en relación con lo que te comentaba de la incidencia que hay, de 8 cada 1000 nacidos. Entonces, por eso, bueno, la importancia también de la asociación y de tener financiación para cubrir todas estas cosas, porque cada año nos encontramos más casos. Y ahora que hablas que cada año os encontráis más casos, tal vez está en aumento, no lo sé, lo desconozco. ¿Cómo es comunicarle a una familia? Porque me imagino que será duro y sobre todo cuando son sus hijos, son gente muy joven tal vez, incluso bebés. ¿Cómo es enterarse de esa noticia y qué labor tenéis vosotros o qué papel ocupáis? Bueno, pues las cardiopatías congénitas, como te comentaba, son de nacimiento. Normalmente se diagnostican ya durante el embarazo, pero puede darse durante el embarazo este diagnóstico o bien en el momento de dar a luz o en las semanas o los meses posteriores del nacimiento del bebé. Entonces, claro, hay que ponerse en el lugar de estas familias. Estás a la espera de un bebé, que es lo que más ilusión te puede hacer, recibes esta noticia. Es un momento muy duro para las familias. Por un lado, por el desconocimiento de la propia enfermedad en ese momento y bueno, la incertidumbre, ¿no?, de decir qué va a ser el día de mañana de mi hijo, qué futuro puede tener, qué calidad de vida puede tener. Entonces, desde la asociación lo que pretendemos en el primer momento, sobre todo, es orientar e informar, bueno, sobre la enfermedad y sobre todo hacer esa primera acogida, ¿no?, que es un paso súper importante para trabajar con estas familias la aceptación de la enfermedad. Cada familia es independiente, es única y cada una vive el proceso de una manera diferente. Entonces, bueno, sobre todo que sepan que estamos ahí como asociación para ayudarles en todo lo que podamos y sobre todo, como comento, en esos momentos iniciales, el saber que nos tienen ahí y somos, bueno, una red de apoyo. Y también que, como comentaba, aunque cada caso sea particular, que también sepan que no están solos y que hay familias atravesando por la misma situación. Claro, porque el proceso de aceptación y de adaptación, porque me imagino que habrá un proceso de tal vez seguimiento de cómo va la cardiopatía, debe ser difícil y más cuando tienes un bebé recién nacido, tener que ir al hospital, que lo cojan, que el niño llora o incluso niños muy pequeñines, pues eso para los padres, bueno, dejar a tu hijo en manos de otras personas es complicado, me imagino. Claro, lo que te decía, es complicado el asumir la situación, el tener que pasar por todo ese proceso. Son niños, claro, tan pequeños que, bueno, someterles a pruebas, a intervenciones, pues es algo muy duro. Entonces, desde el primer momento intentamos darles una serie de pautas que cuenten con nosotros
y sobre todo eso, que cada uno dentro de su proceso que vaya entendiendo la situación, aceptándola, y luego pues ya pasamos un poquitín a explicarles los recursos que tenemos desde la entidad, cómo podemos ayudarles también en este sentido, que tenemos para ofrecerles, y luego por último también, que no menos importante, orientación en el sentido de gestiones a nivel de ayudas que pueden solicitar, prestaciones sociales a las que también tienen derecho, y bueno, para que tengan un poquitín de información, sí, en un primer momento, sobre todas estas cosas. Entonces, ¿de qué manera les apoyáis? Aparte de darles información, por ejemplo, acompañamiento en los hospitales, porque no todas las familias están igual estructuradas, hay familias que igual son monoparentales o mismamente puede existir la orfandad y te quedas con otros tutores legales. Entonces, cuéntame cuáles son vuestros proyectos en la asociación y bueno, de qué manera acompañáis a estas familias. Sí, verás, necesitan una atención médica muy especializada, eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, en el Principado de Asturias sí hay unidades de cardiopatías congénitas, pero lo que no hay es servicio de cirugía cardiopediátrica. Entonces, ¿qué pasa? Que estas familias tienen que desplazarse a Madrid, a los hospitales de referencia, que es donde pueden darles esta atención más especializada, entonces tienen que desplazarse a hacer pruebas, revisiones o intervenciones quirúrgicas. Yo te comentaba pues a lo largo de su vida, ya que es una enfermedad crónica. Entonces, al tener que desplazarse a la comunidad, en el año 2009 APACI pone en marcha el Servicio de Información y Alojamiento Familiar, que consiste en un piso en Madrid, cerca de las inmediaciones de los principales hospitales donde acuden estas familias a ser atendidas. Y bueno, es un piso que consta de 5 habitaciones, y tiene zonas comunes, cocina, baños, aseos. Entonces, estas familias cuando tienen que desplazarse a Madrid, pues alojan en este piso. Lo llamamos el SAF, Servicio de Alojamiento Familiar, es muy importante, no solo por la carga económica que supone un alojamiento en la capital, claro, porque no estamos hablando a lo mejor de visitas cuando son pruebas o tal. No. Sí, pero es que hay casos que por intervenciones tienen que estar muchos días, claro, semanas allí. Claro. O en el caso de mamás embarazadas que tienen que desplazarse ya allí a hacerles el seguimiento antes de dar a luz, estamos hablando de meses. Entonces es una carga económica muy grande, para todo el mundo, pero que no se puede hacer frente. De verdad, es que sobre todo concienciar de eso, que claro, de qué manera se puede apoyar, porque es que por mucho que te vaya bien en la vida, son gastos que es muy caro irse a Madrid. Exactamente. Encima sin conocer tal vez no tienes un apoyo allí, entonces esta iniciativa me parece la verdad extraordinaria y la verdad enhorabuena. Yo no sé cómo podéis estos gastos, cómo les hacéis frente. Luego nos cuentas si quieres, sí, cómo se puede colaborar con la asociación. Sí, como bien dices, pues es un alivio económico muy grande para las familias, porque cada uno en la situación que esté, sobre todo familias con problemas de recursos, pues es muy importante para ellas disponer de un hogar, de un sitio donde hospedarse, y tienes esa tranquilidad también añadida. Claro. Y no solo lo que se pretende con el servicio de alojamiento familiar, no simplemente aliviar esta carga económica, sino también crear un hogar, ¿no? Porque al final, pues pasan tiempo fuera de su entorno habitual. Entonces, que sientan ese piso, esa casa, pues como un hogar y sea algo un poquitín más cercano. Claro. Y yo no sé si a veces coinciden con otras familias en ese piso. Claro, sí, hay 5 habitaciones, entonces, de forma simultánea pueden estar 5 familias. Claro. Entonces, claro, también es muy importante... El respaldo. Claro, el respaldo, sí, como comentaba, cada caso es un mundo, pero al final, sí, que sepan que hay familias que están atravesando, claro, lo mismo, cada una con sus circunstancias. Sí. Entonces, les viene muy bien también el conocerse allí, incluso, ya a lo mejor se conocían previamente antes de acudir allí. Y a nivel emocional y psicológico, la verdad que, claro, que es un respaldo. Hombre, es extraordinario cuando son colectivos, pues que a veces se te cataloga como minorías o de alguna manera, pues tener a otras personas que están sufriendo, pasando por lo mismo que tú estás pasando, pues yo creo que es un apoyo fundamental y que se debe prestar. Sí, porque al final cuando te da la noticia piensas, esto me pasa a mí, ¿por qué? Que es lógico pensar estas cosas, pero no están solos, ni tanto a nivel respaldo, que es lo que intentamos cubrir nosotros, como eso con otras familias. Y luego también en relación con este servicio de alojamiento familiar, tenemos acompañamiento en fase hospitalaria.
tenemos una trabajadora social allí en Madrid, de la asociación de APACI, que realiza acompañamiento a las familias en los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, me gusta siempre recalcar muchísimo la importancia de esta figura, de esta compañera, porque es un apoyo fundamental. Porque la angustia, la carga emocional, psicológica, el desgaste que conlleva para las familias, psíquico, sí, psicológico es enorme. Es el estar fuera de tu comunidad, el estar enfrentándote pues, una intervención de tu hijo. Entonces, el tener una persona de apoyo, un referente, una persona, una cara conocida, ¿no? que te orienta, te guía y que te ayuda a paliar un poquitín esas consecuencias que tienen estos procesos para las familias, pues es esencial. El papel que ejerce. Claro, y además poner en valor el trabajo que hacéis los trabajadores sociales, porque muchas veces yo sí que lo he visto, que la gente no sabe qué es un trabajador social. ¿Qué es un trabajador? Explícanoslo ahora para así podemos concienciar mejor a la población de la importancia que tienen estas maravillosas personas. Bueno, pues el trabajo social busca la igualdad, la equidad, luchar por la justicia social. Es un ámbito tan amplio que me podría tirar. Se puede considerar utópico, porque dices, es que utópico, pero no es utópico. Hay que intentar luchar por... Hay que luchar día a día por las injusticias sociales, por día a día con las personas, trabajar con las personas cara a cara, intentar mejorar la calidad de vida en cada sector de manera diferente, ¿no? Pero bueno, intentar siempre mejorar la vida de las personas acompañándolas, claro, que ellas sean las protagonistas de su propio proceso, pero estar siempre a su lado. Me parece extraordinario y creo que, en serio, aunque no seas trabajador social, sí que hay que valorar a estos grandes profesionales que para eso estudiáis 4 años, una carrera y bueno, no todo el mundo sirve para ayudar a los demás y si te quieres ya dedicar profesionalmente a ello, pues a veces no se valora lo suficiente porque se piensa a la gente que... Yo qué sé, bueno, en fin, me voy a callar mis opiniones, pero bueno, el caso que es muy importante hacer el bien y no mirar a quién, ayudar, tratar de remar todos en un mismo sentido. Exactamente. Y más en estos casos, que es de apoyar a personas que están sufriendo temas de salud de sus familiares y bueno, la salud es lo más importante. Es lo más importante, sí. Y luego, bueno, otros proyectos que tenemos, voy a contarte otro poquitín, tenemos el proyecto de rehabilitación psicosocial, que bueno, las consecuencias que supone padecer una cardiopatía congénita en los niños y niñas, por ejemplo, pues supone limitaciones físicas, problemas también de alimentación, problemas luego ya a nivel emocional, psicológico, de afrontar, por ejemplo, de cara a las cirugías, que no quieran acudir, que tengan miedo a enfrentarse a ese momento, que es totalmente normal, que es algo muy complicado. De pasar por un quirófano. Sí, a ver, es que estamos hablando de niños de infancia al final. Entonces, luego también problemas a comunicarse con sus iguales, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de las cicatrices que les quedan cuando les hacen la cirugía, les queda una marca en el pecho. Entonces, esto también puede conllevarles problemas a nivel... ¿De acoso en el colegio? O vergüenza, o cierto miedo al rechazo. Entonces, son cosas que trabajar también con ellos. Claro. Y luego las familias también tienen una serie de consecuencias derivadas de la enfermedad de sus hijos. Hay mucha culpabilidad a veces en las familias cuando les dicen el diagnóstico, en plan de ¿por qué a mí habré hecho algo mal? Ya, pero eso no tienes la culpa. Eso son pero cosas que te pueden pasar al final te afecta y la mente busca explicaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es una de las consecuencias, el no saber, la incertidumbre de decir qué va a ser el día de mañana de él, qué futuro le espera, lo que te comentaba, qué calidad de vida puede tener mi hijo el día de mañana. Y luego también el gestionar ellos, por ejemplo, o la falta de herramientas para explicarle al niño su situación o cómo afrontarlo, porque es que es duro. Es duro y entonces intentamos trabajar desde este proyecto a través de talleres para padres, madres y familiares y a través de talleres también para los niños o sesiones individuales con una psicóloga que tenemos, darles herramientas y afrontar estas situaciones. Y respecto a la sensibilización a nivel social, ¿qué iniciativas tenéis o hacéis? Sí, la sensibilización es súper importante, en el trabajo con todos los colectivos, ¿no? Pero en este en concreto yo lo destacaría, porque
no es algo muy visible a simple vista, ¿no? Quiero decir, está muchas veces asociado a discapacidad, a otros síndromes y demás, pero a lo mejor tú no ves a un niño y parece que no tenga nada en principio, ¿no? Entonces, no es algo tan visible como puede ser otro tipo de enfermedades o discapacidades. Claro. Entonces, por eso es muy importante trabajar esta parte. Nosotros desde la entidad, por ejemplo, tenemos el proyecto Cremalleras. Se llama así por la cicatriz que les queda a los niños después de las intervenciones que les quedan en el pecho. Entonces, este proyecto surgió como manera de que se sintiesen orgullosos de lo que son, de los procesos que tienen que atravesar y que mostrasen sus cicatrices con orgullo, claro. Porque luchan día tras día y son unos valientes. Y lo de los niños es que yo cada día me sorprende más la fuerza que tienen y bueno, sí, increíble, y la cómo verdad. demuestran entereza, que no todo el mundo es capaz de sobrellevar algo así. Sí. Igual a una persona adulta te dicen tienes esto y te vienes abajo y un niño pues sabe sobreponerse tiene una a las capacidad de adaptación y de lucha que bueno, yo cada día me sorprendo más. Y luego también elaboramos un cuento infantil que bueno, cuenta la historia de un corazón que padece una cardiopatía congénita. Entonces el fin de este cuento era que sirviese bueno, para mostrar ese proceso, ¿no?, que se enfrentan los niños de cara a prepararles a la cirugía. Cuando tienen que enfrentarse a ello, pues a través de este cuento verían a lo mejor cómo sería ese proceso, ¿no? O aquellos niños que ya lo han pasado, pues que se sientan identificados también con el protagonista del cuento. Luego también realizamos actividades de sensibilización en centros educativos y bueno, utilizando este cuento que te comentaba y un teatrillo de marionetas, pues les explicamos a los más peques qué son las cardiopatías y así, bueno, consideramos que es súper importante eso, la sensibilización, sobre todo cuando son tan pequeños. Y bueno, a mí particularmente este proyecto de actividades en los coles me parece maravilloso, porque en muchos colegios en los que hemos estado hay niños que padecían cardiopatía. Entonces, el decirles a sus propios compañeros, ¿no?, explicarles la situación que tenía su compañero de aula y ellos mismos incluso participar y sentirse muy orgullosos y contar, claro. Sí, me hicieron esto. Desarrollan un poco la empatía, que es fundamental desarrollarlo, porque es que si no somos empáticos, ¿en qué nos convertimos? Empatía es fundamental y sobre todo eso, estamos hablando de niños, lo absorben todo y si trabajamos con ellos desde pequeños en este ámbito, pues tenemos muchísimo ganado. Y luego también, bueno, tenemos las Jornadas Nacionales de Cardiopatías Congénitas, que es un evento que realizamos anualmente, bueno, que este año va a ser el día 27 de noviembre, que falta poquitos días ya, y bueno, sirve para paliar esa necesidad de información, ¿no?, que decía que tenían las familias sobre los procesos terapéuticos de sus hijos y también bueno, para hablar sobre las últimas novedades en técnicas quirúrgicas. Entonces lo que hacen es que contamos con profesionales sanitarios, tanto del Principado de Asturias como de la Comunidad de Madrid, de estos hospitales a los que acuden nuestros niños. Y bueno, son unas ponencias, unas charlas y en ellos pues bueno, las familias resuelven esas dudas en un ambiente un poquitín más distendido, ¿no? Entonces, claro. Bueno, también es un proyecto muy importante porque... Y muy interesante. Sí, y también se junta con otras familias, claro. Entonces siempre... Puesta en común. Exactamente, el hacer un espacio un poquitín más informal en el que también... Sí, en vez de espacio de coworking, espacio de puesta en común. Exactamente. Sí. Y luego también, bueno, tiene su parte de sensibilización porque, bueno, con la promoción y demás, al final se da a conocer un poco, ¿no?, también qué son las cardiopatías congénitas en la población en general. Y luego también nos hacemos eco, bueno, a través de prensa y como acuden bueno, políticos y médicos y demás, pues así también vamos dando a conocer la labor de la asociación. Sí, enhorabuena, Alba, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿os ha afectado mucho la pandemia? ¿Cómo os habéis enfrentado a esta pandemia para poder seguir realizando la gran labor? Bueno, la pandemia, a quien más y a quien menos, ha afectado a toda la sociedad, ¿no? En concreto, bueno, pues a las personas afectadas por cardiopatías congénitas hay que tener en cuenta que aparte de la enfermedad que tienen y del proceso y todas estas consecuencias que comentábamos, hay que añadirle la incertidumbre de ese momento, ¿no? Porque, claro, las familias dicen, esto que no tenemos información sobre claro. El COVID, ¿qué es? ¿Cómo puede afectar a mi hijo que tiene una enfermedad? Entonces, bueno, fueron momentos de muchas dudas, claro, porque hasta que luego, bueno, fuimos sabiendo poco a poco más, claro, había muchas dudas y mucha incertidumbre. Claro.
Entonces, bueno, nosotros desde la asociación, bueno, la actividad lógicamente hubo que adaptarla desde el primer momento. El seguimiento de los casos lo hicimos de forma telefónica, vía correo electrónico o por videollamada. Por ejemplo, el servicio de alojamiento familiar siguió en marcha, no paró en ningún momento. Sí es verdad que bueno, se cancelaron muchas visitas, pruebas que a lo mejor no eran urgentes, y la gente que tenía que seguir acudiendo, sigue acudiendo. Y bueno, realizamos alguna adaptación en cuanto a no tantas familias de forma simultánea, bueno, por el tema de higiene y de acotar aforo y demás, y bueno, aumentar la limpieza, desinfección y todas estas cosas lógicas. De sentido común, básicamente. Sí, pero bueno, sobre todo el trabajo fue en intentar tranquilizar y dar información veraz, porque en esos momentos había demasiada... El pánico. Sí, exactamente. Entonces, darles información veraz, hicimos entrevistas a personal sanitario, ¿no?, que entonces hablaban de la relación eso, del COVID, cardiopatías congénitas, y bueno, sirvió mucho para tranquilizar a las familias, porque bueno, fueron momentos difíciles. Pero bueno, la verdad que desde la asociación siempre intentamos adaptarnos a las circunstancias, trabajar y cada año ir creciendo más, seguir cubriendo estas necesidades sí, que son comunes a todas las familias, y bueno, año tras año intentar ir creciendo y ofrecer mejores servicios y mejor atención y mejorar la calidad de vida y luchar por la salud de los pequeños y los jóvenes, que es el objetivo principal. La verdad es que gracias por venir, gracias por mostrarnos a toda la población leonesa y en general a todo el mundo que nos sigue desde diferentes puntos de España y a nivel internacional, porque creo que es fundamental que haya personas como tú con esta vocación de servicio y sobre todo altruistas, con esa empatía y esas ganas de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Así que, sí. Alba, mil gracias por venir a Mediodía en León. De verdad te digo que vuelvas cuando quieras, de hecho te voy a volver a llamar porque quiero que nos contéis las iniciativas que hacéis, porque mucha gente igual aquí en León no conoce esta asociación y bueno, pues igual pueden ser ayudados por vosotros. Sí, me gustaría comentar que somos una asociación de cardiopatías congénitas, pero aún así atendemos a personas que puedan tener cualquier otra patología, pues que tengan que desplazarse también por motivos médicos a Madrid. El piso, el alojamiento familiar está a disposición de cualquier persona que pueda necesitarlo. Entonces desde aquí me gustaría decir que cualquier persona que nos pueda estar viendo, ya porque le toque por una persona cercana al tema de la cardiopatía o cualquier otra patología, si cree que podemos ayudarle en algo desde la entidad, estaremos encantadas de informarle y en hacer lo que esté en nuestra mano. Y me gustaría, si puedo dar... Dirígete a la cámara. Nada, una pincelada. Dilo, un agradecimiento, por un lado, a lo que es las personas que nos apoyan y nos financian, ¿no? Porque como te comentaba, es una enfermedad crónica, entonces cada año hay más casos, a los que ya tenemos vamos sumando nuevos, ¿no? Entonces por eso es muy importante y agradecemos a las entidades, donaciones particulares o todas las a nivel de empresas privadas o subvenciones y entidades públicas que nos apoyen. Entonces me gustaría dar las gracias desde aquí porque es un pilar fundamental y si no podríamos seguir con todos estos proyectos que te estoy comentando y cada año ir a más e intentar mejorar. Y luego dar las gracias también al personal sanitario que tenemos, porque después además de estos meses que hemos pasado, que parece que a veces hacen falta pasar por algo duro, ¿no? Por decir, para valorar lo que tenemos y la calidad no solo profesional, sino la calidad humana que tenemos en el ámbito sanitario que es increíble. A nivel general tenemos un capital humano extraordinario, debemos de tenerlo más presente y darnos cuenta que no debemos de generar precariedad laboral y sobre todo en estos ámbitos salud y educación. Es lo básico. De verdad, es lo básico. Es lo básico. Entonces, desde aquí, una pequeña reseña de la importancia que es y de la suerte que tenemos. Y luego, para terminar, un guiño a los niños, niñas, jóvenes y familias que les toca de cerca esta enfermedad, porque de verdad que es increíble lo que nos enseñan día a día, la superación, la capacidad de adaptación. Y son unos luchadores y estamos contentísimas de poder trabajar con estas familias y hacer lo que esté en nuestra mano para poder ayudarles. Y además ayudando a los demás. Sí. Y dar las gracias a mis compañeras también, al equipo de trabajo y a la junta directiva que se vuelcan día tras día para poder seguir sumando más años. Ya son 16 y que sean muchos más. Que sean muchos más. Eso es. Eso siempre. Pues mil gracias, Alba, de verdad.
Volverás a mediodía en León, ¿eh? Volveré encantada. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Tania, por la oportunidad. Gracias, Alba. Hasta pronto. Y ahora vamos a hablar con María Jesús Armesto. Ella nos viene a hablar sobre el mundo de lo sobrenatural, ya que genera tanta expectación y luego también genera tantas dudas. Muchas veces decimos, ¿esto por qué será así? Y luego también estas tradiciones celtas que tenemos aquí en León, en nuestra provincia, pues bueno, pues saber de dónde provienen y más teniendo la festividad de Todos los Santos tan reciente. Hablaremos con ella después de una breve publicidad. Respira. Descubre. Pasea. Diviértete. Descansa. El medio rural está de moda. Este verano ven a Laguna de Negrillos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu PAC 2021 a Caja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural, al lado de la gente y siempre contigo porque somos León. ¡Esperadme, que faltaba esto! Su destino está a 9 kilómetros. ¿9 kilómetros? Pero no íbamos a la playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos. Lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra, tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocer mejor nuestra tierra? Pues este año, pensando en todos, pero especialmente en vosotras y vuestro futuro, hemos decidido que nos quedamos. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Hay algo que quieras enseñar a León y a todo el mundo? ¿Estás preparando alguna actividad que quieras dar a conocer? Ponte en contacto con nosotros y cuéntanoslo. Manda un correo a leon@987life.com. 987. Somos actualidad. Somos de León. Ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en León con María Jesús Armesto. Esta mujer es una gran mujer, es una historiadora leonesa. Además tuvimos la gran suerte de tenerla en el Modernista de Botines hace unas semanas y nos vino a hablar sobre la actualidad de Afganistán y su experiencia allí en ese país. Y bueno, hoy nos va a hablar de un tema totalmente diferente. Muy buenos días, María Jesús. Hola, Tania, buenos días. Un placer estar aquí, de verdad. Para mí es todo un gusto tenerte aquí, tener a una mujer como tú y poder aprender de ti, porque la verdad yo cada vez que te escucho hablar pues me encanta, me quedo embobada. Bueno, esto es mucho jabón, muy amable, de verdad que te lo agradezco, pero es que mira, son temas tan interesantes y de los que se sabe relativamente poco. Bueno, claro, partimos de la premisa de que se cree en el más allá, porque si es nada más alguien racionalista que no cree en nada, todo esto sobra. Bien. Ya. Entonces, en las tradiciones que pueden competir a nuestra zona estarían el mundo céltico primero y después la civilización romana. Entonces, en el mundo céltico ellos celebraban en estas etapas el Año Nuevo Céltico y era la festividad de Samaín.
En este de Halloween, no, Samhain. Ah, Samhain. Samhain, es céltico. Sí. Después piensa que gran parte de las tradiciones de Irlanda pasaron desde Galicia, porque los reyes de Irlanda, Breogán y compañía, salieron de Galicia. O sea, no que los célticos vengan de Irlanda aquí, sino que de Galicia fueron también allí. Entonces, esta tradición de Samhain coincidían dos temas, el Año Nuevo Céltico y aparte los días en que de alguna manera estaban más próximos el mundo sobrenatural y el mundo físico. Y sobre todo en 3 días se podían poner en contacto estos dos mundos en las fechas que ahora equivalen a finales de octubre, principios de noviembre, que es cuando nosotros tenemos estas festividades. Entonces, ¿qué pasaba? Se consideraban que en ese momento las puertas de comunicación de los mundos se abrían y entonces los difuntos podían volver, sobre todo para estar con sus familiares. Entonces, tradiciones que hoy en día, sobre todo en la zona oeste, tanto nosotros, la zona del Bierzo, Laciana, Ancares, hacia Galicia, Ancares, dejaban la puerta abierta para que los difuntos vinieran a la casa. Y lo que se llamaba el magosto de los difuntos es que, aparte de dejarles la puerta abierta y la chimenea encendida, les dejaban un puñadito de castañas asadas en la mesa. Sí. Bien, eso por una parte. Y después también solían dejar en otra zona, que no era puramente magosto de castañas, sino que dejaban también las puertas abiertas y ponían en las comidas que se hicieran en esa etapa siempre un plato más o 2, dependiendo de los difuntos más próximos, en la mesa para que se acercaran a ellos. Otro punto interesante también, pero lo mismo que decimos del calendario céltico del principio, pues trasladando al calendario nuestro, calendario gregoriano, finales del mes de diciembre, principios del mes de enero, se hacía lo mismo, se abrían las puertas y se ponía el plato en la mesa de la persona que fuera. ¿Qué pasaba? Que las personas, los difuntos, estaban tan contentos, tan a gusto de volver con sus familias, que ya no querían irse, que no se querían marchar. Claro. Entonces, si el difunto no se había marchado el día de Reyes, el día 6, cogían lo que quedaba de ellos, que en una situación económica muy difícil, pues probablemente solo quedaba su escudilla de madera y su cuchara. Entonces, con todos los cazuelas, platos, empezaban a hacer ruido por la casa para que el difunto volviera al otro plano. Para espantarlo. Para decirle, vuélvete donde debes de estar. Esto sería como una serie de tradiciones célticas. En el mundo romano pasaba igual. Ellos consideraban que los difuntos en determinadas fechas, lo mismo, se abrían las puertas de comunicación y estaban con la familia. Entonces ellos celebraban lo que llamaban lemunias, que eran reuniones de toda la familia y también a las que invitaban a los difuntos. Entonces esos difuntos llegaban y se suponía que estaba toda la familia debatiendo temas importantes de, o bien situaciones económicas o bien situaciones políticas de toda la familia. Y esto lo hacían en una especie de tumbas amplias con salas o una sala de recepción donde se colocaban todos y allí trataban estos temas. Porque, claro, ellos consideraban que los difuntos podían transmigrar las almas y algunos de los que se habían ido podían volver. Entonces había que tener mucho cuidado porque consideraban que el difunto fallecía, de su boca salía una paloma blanca que era su espíritu, iba hasta el tribunal del Hades a juzgarle si bien o mal y volvía ya a su cuerpo y así ya se le enterraba, se le inhumaba, se le incineraba, lo que según zonas del Imperio Romano de tradición. Pero ¿qué pasaba? El problema residía en si en ese estadio intermedio en que el espíritu estaba fuera, le enterraban. Entonces, si le enterraban,
el espíritu cuando volvía ya no podía entrar en el cuerpo y entonces andaba por allí haciendo daño a la gente y todo. Sí, en pena total. Pero bueno, y lo de la transmigración de las almas, consideraba que muchas de las almas, antes de volver a encarnarse, estaban en distintas zonas de la naturaleza, en bosques, en nubes, y una cosa muy curiosa es el tema de las abejas, que era uno de los animales donde más se incorporaban estas almas transmigradas. Y de hecho después, en la tradición cristiana, se consideraba que en las abejas estaban, con la miel y todo, las almas de los niños que iban a encarnar. Y después, en tradiciones nuestras en el noroeste, en las fechas de difuntos, se veían a veces bajando de las montañas enjambres de abejas, que no eran enjambres de abejas, sino que eran enjambres de difuntos. Y lo mismo las hormigas. También había caminitos de hormigas que eran los difuntos que venían hacia las casas. Cuando un difunto se aparece, normalmente suelen ser por dos tipos de cuestiones. O bien porque ha quedado con alguna cuenta mal tasada con alguien y le tiene, digamos, ojeriza y le va a buscar para cogerle y llevarle al otro mundo. ¡Ay, Dios! Puede ser también, al contrario, alguien a quien quiere que venga a buscarle para ayudarle en el tránsito al más allá. Y otra segunda cuestión es cuando el difunto deja algo pendiente. Por ejemplo, un préstamo que al final no pudo devolver, pero que su familia no sabe que eso está pendiente. Entonces el difunto baja y le dice: mira, fulano, hijo mío, es que dejé debiendo un dinero o un ternero a fulanito de tal. Haz este pago por mí para que pueda descansar en paz. O bien está en una situación difícil y lo que le piden a sus familiares es que le digan unas misas para ayudarle en su tránsito al más allá, porque claro, ya en el siglo XI, San Odilon, que era el obispo de la abadía más importante en aquel momento a nivel europeo, que era la abadía de Cluny, donde arrancan toda la línea cluniacense, dijo que en estas fechas, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, eran las fechas de las ánimas del purgatorio. Esto entramos en la doctrina cristiana, que claro, el mundo del más allá, pues en un primer momento había muchos mundos, porque estaba el Gaf, que es donde están los niños por nacer, los espíritus por nacer. El seno de Abraham, donde iban los justos, las ánimas que podían estar en un estado intermedio, que era el purgatorio, y después ya, claro, o el cielo o el infierno. Pero con el tema del purgatorio eso da mucho juego, porque claro, del purgatorio se sale, pero ¿cómo se sale del purgatorio? Normalmente por las misas y las oraciones que hacen tus familiares aquí para ayudarte. Y entonces, en esta línea, lo que surge es las cofradías de ánimas. Las cofradías de ánimas había lo mismo en ciudades que en pueblos. Nosotros aquí en León Capital tenemos todavía dos cofradías de ánimas, una que se había abandonado pero que se recuperó en la iglesia de Santa Marina la Real, y otra que ha estado toda la vida en lo que llaman la capilla del Cristo de afuera de San Martín, que es la cofradía de ánimas que está allí. Y de hecho en San Martín siempre tuvieron un cepillo de ánimas en donde se veía las ánimas quemándose en los fuegos del purgatorio y debajo una pequeña hucha para echar allí. Esto, lo mismo, lo había en pueblos, no sé, te diría por aquí próximos a Elices del Payuelo, por ejemplo, tenía una cofradía de ánimas muy interesante y además había pendones. No solo los pendones concejiles, también había pendones de las cofradías de ánimas, solo que eran de color morado, el color de las ceremonias fúnebres, y o bien también había algunos negros, y en el centro llevaban un pequeño óvalo donde estaban pintadas las ánimas quemándose en el purgatorio. Eso en cuanto a sitios concretos dentro de las ciudades o los pueblos, pero es que también tenemos en los cruces de los caminos, había pequeñas capillitas con capillas de ánimas para que se depositara allí un óvulo para decir misas
a las distintos fallecidos que lo pudieran necesitar. Y ahí es muy curioso porque en estas fechas también una de las representaciones típicas era el Don Juan Tenorio, que ya ves que Don Juan Tenorio se le aparece el espíritu de Don Gonzalo, del comendador, y le quiere llevar al más allá. Y cuando en un primer momento Don Juan dice: ¿por qué hombre soy de hacer platos con sus calaveras de los difuntos? Pero después ya cuando le cogen dice: ay, aunque el alma está fuerte, ya parece que me va faltando el sentido, cuando le va a arrastrar el espíritu difunto del comendador Gonzalo de Ulloa a la tumba, al infierno, hasta que aparece, claro, doña Inés, y con su mano le alcanza la salvación. Pues todo esto, el inicio, hay 2 obras sobre esta temática: Don Juan Tenorio, de Zorrilla, y 3 siglos antes, el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Entonces, el tema del burlador de Sevilla, lo mismo la historia con los difuntos y todo esto, la coge Tirso de Molina de Tradiciones de León, que las traslada después a esa etapa final de cuando se le aparecen los difuntos al Don Juan. Entonces, hay mucha tradición y se ha mantenido en esta zona noroeste también por el tema de los filandones. Porque claro, la gente cuando en invierno, que ahora ya en esta época ya hacía frío, pues se reunían en una mesa grande en las casas alrededor de la lumbre y empezaban a contar historias de difuntos. Entonces, pues claro, no solamente estaban las almas sueltas, sino también las almas agrupadas. Es la famosa huéspeda de ánimas, o esta antigua, o sea, la hueste antigua, de ahí se junta la palabra que existe en castellano, la estantigua. Una estantigua es algo grande, feo, que da miedo, ¿no? Pues es eso, es la unión de la hueste antigua. La hueste antigua era un grupo de ánimas, de difuntos, que por lo menos tenían que estar 5. Uno era la estadea, que era el alma inicial, que iba con una cruz de madera. Detrás había otra ánima que llevaba el estandarte de las ánimas, y detrás había otras 3 que llevaban un caldero con agua para bendecir, otra llevaba también una especie de campanillas o sonajas, y otra unos hachones o iba a decir linternas, no, esto... ¿Una vela, tal vez? No, hachones de velas o, bueno, candeleros. Esto sí, lo que... Sí, faroles, faroles, que pudieran ir iluminando un poco. Entonces, estas por lo menos 5. Y si no, después ya todos los que fueran detrás. ¿Qué pasaba? Cuando se acercaban a una casa, era porque probablemente en X días, en 3 o en 4 días, era como un aviso de que alguien en esa casa iba a fallecer. Entonces, ver a la hueste de ánimas era ya una previsión de fallecimiento en la casa. Y de ahí también está la tradición, sobre todo en la zona galaica, de ir al Cabo Ortegal, a San Andrés de Teixido, porque el que no va de vivo va de muerto. Entonces había procesiones enteras de difuntos que no habían podido ir en vida y que iban todos a buscar la bendición y el perdón en San Andrés de Teixido. De eso sí está el libro, y también han hecho película, que es El bosque animado, de Venceslao Fernández Flórez, donde se ve muy bien todo el tema de la huestia o la hueste antigua, que van todos los difuntos hasta el fin del mundo, el Finisterre, que era el mundo del más allá, porque claro, toda esta zona nuestra del oeste es el mundo, el sol poniente es el mundo del más allá. Entonces, claro, de todo esto pues hay muchísimas tradiciones, y ahora, con tu permiso, voy a leer uno de los cantos de ánimas. Estupendo. Me parece una idea fantástica. Gracias, Diana. Qué original. Dice, mira, ¿quién San Jerónimo fuera para poder explicar lo que padecen las almas que en el purgatorio están? Allí gritan y suspiran, metidas en aquel fuego, suspirando a los mortales, los saquen de aquel tormento. Que en calabozos oscuros hay muchas almas metidas, enclavadas en el suelo, dicen, ¿cómo me olvidas? Herederos y albaceas, ¿cómo de mí no se acuerdan? Para hacer unas limosna y sacarme de estas penas. Mujer, hijos y familia, atended nuestros lamentos, cumplid lo que nos mandamos, no alarguéis nuestros tormentos.
Tener presente, hijos míos, las fatigas y tormentos que yo en el mundo pasaba para pagaros sustento. Si una enfermedad teníais, siempre estaba a vuestro lado, dándoos medicinas noche y día con cuidado. ¡Ay, si me vierais ahora! Entre tanto fuego arder, ¿qué diligencias pondríais por no verme padecer? Si los posibles son pocos y no pudierais mandar que nos digan una misa, aliviarnos con rezar. Esto es un libro sumamente interesante. Qué bonito, estaba leyendo... La piedra celeste de Javier Rúa y Manolo Rubio. Muy interesante. Y un libro de doña Concha Casado Lobato, El nacer y el morir en tierras leonesas, son de lo mejor que se ha escrito sobre esta temática. Y morir en tierras leonesas. En tierras leonesas, de Concha Casado Lobato. ¿Dónde se puede adquirir? ¿En Amazon o no? Cualquier librería. Yo creo que sí, que lo pueden, no sé si estar agotado porque, claro, son ediciones relativamente escasas, entonces, bueno. Y es que, claro, allí también te cuentan todo el tema del más allá, pero de una manera, digamos, práctica. Cuando fallecía el difunto, cómo se reunían, normalmente en los pueblos, toda la gente del pueblo, gran parte, digamos en etapas, iban a la casa del difunto y allí se celebraba una cena de difuntos. En homenaje se contaban las cosas buenas que había hecho el hombre, diciendo, mira, ¿por qué nos dejaste? Ese era tan bueno y tal. Lo mismo que las ceremonias de hacer panes que se dejan con una velita encendida en la iglesia y que después se daban a los pobres y que eran unos panes en homenaje a los distintos difuntos. Lo mismo que los toques de campanas. No era lo mismo el toque de campana por un niño que había fallecido, que el soniquete del campanero era ahí va un ángel más para el cielo va, que los toques de muerto, las doblas de muerto que ya indicaban a la localidad que había fallecido alguien y que normalmente solían ser X horas después cuando celebraban la ceremonia fúnebre. En esto, como todo, hay también la picaresca, porque claro, había muchos que se disfrazaban de difuntos para pedirle dinero a la gente. Entonces, bueno, siempre inclusive hay casos de aparecidos falsos que daban golpes en las casas y entonces la buena gente decía, bueno, esto va a ser un difunto y tal, vamos a darle unas misas. Le seguían y en cuanto echaban el dinero en el cepillo para las misas, lo cogían. Jugaban con las creencias de la gente. Jolín. Entonces, bueno, el mundo del más allá es que puedes hablar... A la gente le asusta, la verdad, yo creo. Bueno, quedó emplazada. Algún día de estos, ahora ando muy atascada de tiempo. Tienes que venir más días. Pero para contaros, porque claro, todas las culturas han tenido historias sobre el más allá. Entonces no es lo mismo las del mundo griego que las egipcias o las tibetanas. Pero vamos, quiero decirte, lo del mundo del más allá no se sabe quién es el más allá. Sobre todo egipcios y tibetanos tienen hasta guías con planos de lo que iba el difunto a irse encontrando paso a paso y lo que tenía que hacer, si le salían el equivalente a demonios y cómo podían luchar contra ellos y todo. O sea, hay mucho que hablar al respecto. Sí. Pues la verdad te agradezco muchísimo todo esto que nos has contado, me ha encantado. Quiero que vuelvas otra vez y sigas contando las cosas, de verdad. Es maravilloso. Es muy interesante, yo es lo que digo, siempre digo, vamos a un viaje y todos coges y dices, bueno, pues voy a ir a este sitio, llevo esta guía, llevo este plano, llevo tal, pregunto a alguien si ha estado allí. Es cierto que en el más allá oficialmente no ha estado nadie, pero bueno, pero hay muchos textos con respecto a que siempre se puede sacar información. Pues sí, seguro que sí. Mil gracias, bueno, María nada, Jesús. cielo, Hablamos pronto. Venga, hasta pronto. Ahora nos vamos al Valle de Ancares, que vamos a hablar un poco sobre las tradiciones, sobre su arquitectura y bueno, pues también sobre los alimentos de allí, como son los pimientos. Y bueno, ya me despido aquí porque les voy a dejar con el pequeño reportaje. También nada, decirles que nos vemos el miércoles 17, ya que yo esta semana a partir del miércoles no estaré, me voy de vacaciones, estará otra persona al cargo de Mediodía en León,
que lo hará igualmente súper bien y estoy segura que les encantará el contenido. No obstante, pues bueno, les dejo con este reportaje y les deseo que sean muy felices y bueno, que visiten León. Nuestra provincia es maravillosa y la gente también es maravillosa. Tenemos una gastronomía, una arquitectura única y debemos dar voz y dar visibilidad a lo que tenemos. Ahí les dejo con ello. Buenas tardes, aquí estamos en Pereda de Ancares, estamos en el rincón de la artesanía. Como pueden ver, es una casa autóctona de aquí del Valle de Ancares con la piedra tradicional, la lousa o la losa de pizarra, con el tejado. Podemos ver aquí una báscula de toda la vida y bueno, una casa, la verdad, un rincón espectacular que merece la pena visitar. También tenemos aquí las parras de las uvas. Y nada, encantadísima, la verdad. Es la primera vez que vengo hasta este rincón y mira que soy de aquí. Y esta es la casa de artesanía. Aquí se pueden comprar objetos de artesano en madera. Por ejemplo, como pueden ver en la puerta, unas galochas, que son las madreñas más típicas de aquí, de la zona, para hacer los trabajos de huerta. Y bueno, pues como pueden ver, es una casa autóctona de la zona con la pizarra de tejado. También tenemos las paredes, los muros de piedra y bueno, es preciosa, me encanta. Ya estamos aquí de vuelta en el plató de Mediodía en León. Me despedí antes de tiempo. Bueno, espero que les haya gustado este breve reportaje. Seguiremos hablando de más tradiciones leonesas en los programas venideros y bueno, tan solo agradecer a todo el equipo de 987 Live por su gran trabajo, a ustedes por vernos cada día en este gran programa de actualidad matinal. Agradecer también a los maravillosos invitados que hacen posible este programa y también a ustedes, a la gente de Ancares que permite que haga esas grabaciones y también a la gente que ha cedido algunas imágenes. Y nada, decirles que nos vemos el miércoles a las 12 aquí en Mediodía en León.